Un saludo caluroso a todos y sean bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo una nueva sección que estará dedicada a recetas de cocina preparadas con los dispositivos que anteriormente le hemos hecho alguna reseña. Y la de esta vez es una receta de mi infancia, los deliciosos patacones o tostones. De solo pensar en ellos se me hace la boca agua, así que sin más demora, comencemos. Trataremos de hacer unos patacones crujientes por fuera y un poco más blandos en el centro. Todo esto en este laboratorio que es mi cocina y a modo de experimento. Pero si estás viendo este vídeo significa que todo salió bien. Y no olvides regalarme un me gusta y suscribirte para que esta receta llegue a más gente. Hoy utilizaremos la freidora de aire de Xiaomi que ya hemos visto previamente en mi canal. Con su ayuda nos evitaremos tener que freír los patacones en ingentes cantidades de aceite, por lo que el resultado será algo más saludable. Lo primero que vamos a necesitar es un plátano macho o plátano verde como le llamen en su país. Lo abriremos cuidadosamente para que no se estropee la cáscara que utilizaremos un poco más tarde. Seguidamente pasamos a cortarlo en trocitos de alrededor de 2 dedos o 2 centímetros y medio. De esta forma. Cada vez que como patacones me recuerdo de esa canción de la infancia que decía algo así como: yo quiero que me den mi pescado guisado y patacón pisado y patacón pis. No los quiero torturar con mi canción. Les dejo el enlace en la descripción a la canción original de Johnny Ventura en Spotify y en Apple Music. Bueno, pasamos a untar los trocitos con un poco de manteca de coco. Y esto lo hago para que dentro de la freidora no se nos quemen. Ops. Precalentamos nuestra freidora a 180 grados por espacio de 3 minutos. Pasado este tiempo, introducimos los trocitos de plátano dentro de la freidora, cuidando que no se peguen unos con otros. Pero en este caso no hay ningún problema porque no son muchos. Y aprovecho para decirles que si van a hacer esta receta, procuren comprar 2 o 3 plátanos para que tengan suficientes patacones al final. Este, como ven, es un experimento a baja escala. Lo cocinamos dentro de la freidora ahora a 180 grados centígrados por espacio de 15 minutos. Cuando hice la reseña de esta freidora, me preguntaron en la caja de comentarios que cuánto ruido hacía. Considero que es una muy buena pregunta y no habían datos sobre ellos ni en el manual ni en las páginas oficiales de la compañía, por lo que he tenido que hacer este otro experimento. Con mi Apple Watch medimos el ruido de la freidora y vimos que es de alrededor de 57 o 58 decibeles, muy inferior a la de otras marcas que tienen mis amigos y donde he hecho un experimento similar. Aquí tienen los trocitos de plátano luego de la primera fase de preparación.
Y ahora sí les muestro para qué quería la cáscara del plátano. La utilizaremos para aplastar los trocitos y darle forma a los patacones. Esa palabra patacones es muy curiosa, pues se refiere a una moneda de antaño de Colombia, los patacones colombianos, y el nombre, claro está, proviene de la forma similar entre los tostones y esa moneda. Los míos más bien se parecen a la primera moneda de oro de Colombia que data del 1627, y es que mis tostones son puro oro. Bueno, volviendo a la realidad, bañaremos ahora nuestros patacones en una mezcla de agua con sal y un poco de aceite de oliva, para que no se nos quemen demasiado dentro del siguiente paso en la freidora. Lo hacemos de esa forma. Ajustamos la freidora a 200 grados centígrados por espacio de... Bueno, inicialmente pensaba hacerlo por 10 minutos, pero luego por temor a que se me quemaran, bajé el tiempo a 5 minutos. Pero ustedes no tienen por qué hacerlo. Pueden ajustarlo a 10 minutos, ya que la freidora a mitad de camino les avisa para que volteen el contenido. Pasados los 5 minutos, les di la vuelta y le unté un poco de aceite de oliva por encima. Y de vuelta a la freidora a 200 grados. Esta vez la ajusté a solo 3 minutos. Y voilà, aquí tienen finalmente los patacones. Cuidado que están muy calientes. Se me antoja ponerles un poco de sal del Himalaya. Y pasemos a la parte más divertida, que es la de probarlos. Están crujientes y un poco blandos en el centro como a mí me gusta. Y bueno, este experimento ha llegado a su fin. Si le ha sido útil, por favor regálenme un me gusta y suscríbanse para que este vídeo llegue a más gente. Un saludo. Hasta pronto.